Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, profe. hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo anda? Hola, profe. Hola, profe. Profe, Y, yo tenía una duda de la clase pasada cuando me puse a leer el Goodman, no sé si la hago después al final de la clase o... bueno, haceme antes de que arranquemos. Bueno, la aspirina es un ácido, es una droga Sí. ácida, Ujú. y se absorbe mejor, según los libros, en el intestino, que tiene un pH alcalino. Ujú. No entiendo por qué. Bien, la droga, la aspirina o ácido acetilsalicílico, ¿sí? Que ya que de paso decimos que sale de la corteza del sauce, ¿sí? Para que vayan sabiendo dónde sale, es analgésico, antiagregante, ¿sí? Antiinflamatorio, ¿sí? Y antipirético o antifebril, para que vayan sabiendo para qué puede ser la aspirina. Normalmente, ¿sí? El proceso de disgregación y disolución que tiene el comprimido de aspirina es mucho mejor en un medio alcalino que en un medio ácido, por más que sea una droga ácida ella, pero es por el preparado farmacéutico, es decir, por la preparación en la forma de comprimido, ¿sí? Entonces, esa disgregación y esa disolución en un pH alcalino hace que se disuelva mejor y se pueda absorber mejor. Aunque, ¿sí? Sabemos también que el intestino es la droga por excelencia de la absorción, así que todo se va a absorber mejor a nivel del intestino. Pero no está mal, ¿sí? Esa aclaración porque es una de las excepciones, ¿sí? Pero porque por la preparación farmacéutica. Y vuelvo a decir, pH alcalino con respecto al pH que está teniendo el pKa de la droga. El pKa de la aspirina es de 3,5 para un pH de 4, 4,5, 5, que podemos encontrar en la luz del intestino, si hay secreción de bicarbonato, ¿sí? Obviamente que ese pH es alcalino. Pero bueno, ese sería el fundamento, ¿sí? De por qué esa droga ácida se absorbe mejor en un pH alcalino, primero por los componentes de esa disgregación, ¿sí? Del comprimido, y también porque el intestino es el órgano por excelencia de la absorción. Ok, muchas gracias, profe. De nada. No estaría pudiendo compartir pantalla. Si alguien del centro de estudiante me habilita. ¿Hay alguien del centro de estudiante? Si no, espérenme un segundito y hago un llamado, chicos. Por favor, espérenme. Sí, profe, no hay problema. Bueno, y mientras tanto, le voy a hacer una pregunta hasta que me habiliten, ¿sí? ¿Estudiaron farmacología 1 hora por día desde la semana pasada hasta ahora o no?
Por chat, si no, me quieren contestar, ¿sí? Estuve completando, profe, las UPs anteriores que tenía de injuria, porque había cosas que no me cerraban mucho y con la clase pasada como que pude hacer un rejunte de la clase con lo del libro y comprender todo mucho mejor. Bueno, ese es el objetivo, ¿sí? De esto, que se le facilite el estudio, obviamente después para afinar tenemos tiempo, ¿sí? Pero bueno, ese es el objetivo. Y como yo le dije, siempre con una hora de fármaco por día, ¿sí? Con eso me alcanza y me sobra. Está en una clase. ¿Alguna otra duda mientras tanto? Profe, yo tengo una duda. La evaluación que se realiza por Google, Ujú. ¿hay algún retroactivo, o sea, que te llega el mail la evaluación realizada, o a ustedes directamente se les guarda y con eso ya está? No, con eso los chicos del centro estudiante me dijeron que ya estaba para el presente, con eso es suficiente. Es más que las preguntas no fueron difíciles, o sí les parecieron difíciles. No, no fueron reaccesibles. muy No fueron difíciles. Por eso, es el objetivo de que el que estuvo en la clase la pueda contestar y nada rebuscado, ¿sí? Así que bueno. Perdón, ahí alguien pregunta cuáles son las respuestas correctas. No sé, claro, eso te aparece después cuando vos ves la puntuación, te dice cuál es la respuesta. Sí, estaban las opciones correctas y después sale, así que sí. Pero sí. A ver si puedo. No, no puedo. ¿Están todos en tercero? ¿Hay alguien en cuarto y quinto? Cuarto. Bien. Yo en el quinto. En el quinto. Perfecto. Entonces vamos a dar muchos ejemplos también para que les vaya sirviendo y también para defensa, ¿sí? Cuando haya algunos temas. Buenísimo, gracias, profe. Bueno, de la PFO también. Bueno, siempre sirve, siempre algo para aprender, estamos a tiempo, ¿sí? Así que... o repasar. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Bien, sí, ahí se pudo. Bueno, Perfecto. genial. Ahí te puse como anfitrión, Max. Así que nada, Dale. muchas gracias por el espacio y cualquier cosa, cualquier duda que tenga, avísame. Dale, perfecto, gracias. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado, que estábamos hablando de lo que era la farmacocinética? Y habíamos dicho esquemáticamente que la farmacocinética, que era una rama de la farmacología, se encargaba de el estudio de estas distintas letritas que decíamos acá, de la absorción, de la distribución, del metabolismo, ¿sí? Y la excreción. Y habíamos dicho que en algunas partes, ¿sí? Podíamos hablar en algunas vías de administración o con algunas preparaciones, podíamos agregarle una L acá adelante, que era la liberación, ¿sí? Y que habíamos dicho que el metabolismo más las sumas de la excreción íbamos a dar el proceso de eliminación, por lo que en el Goodman aparecía solo esto como eliminación, pero nosotros íbamos a decir que un fármaco, una droga, un medicamento se podía eliminar tanto por metabolismo o por excreción o por los pasos distintos por separado, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo también
a medida que transcurra esto. Entonces hoy nos toca, ¿sí?, empezar a hablar de la distribución y vamos a hacer también la introducción a metabolismo, si llegamos. Vuelvo a decir, me frenan, me van escribiendo por el chat, ¿sí?, para ver si hay alguna duda de lo que voy diciendo. No hay ningún problema en que me pregunten, ¿sí? La cuestión es sacarse siempre las dudas. La distribución, vamos a ver qué es, qué factores la determinan, ¿sí?, y si se relaciona o no se relaciona con la farmacodinámica. Esquemita este que yo les hice en la clase pasada, esa la tenemos siempre, ¿sí?, como yo les dije. Habíamos hablado de este proceso de absorción-liberación y iba a llegar ¿a dónde? Al compartimiento vascular. Este cuadrado iba a representar lo que era el compartimiento vascular. Entonces, inicialmente, ¿sí?, desde este compartimiento vascular, la droga va a empezar a pasar a otros sitios. Es decir, desde el compartimiento vascular al extravascular por el mecanismo, por lo general, de difusión simple. La mayoría de los fármacos van a atravesar, ¿sí?, a los diferentes tejidos en su mayor proporción por gradiente de concentración y por el mecanismo, obviamente, de difusión simple. Va a haber algunos fármacos que van a utilizar otros mecanismos de transporte, ¿sí?, a través de transportadores o a través de bombas, pero la gran mayoría va a ser a través del mecanismo de difusión simple. Cuando llega al compartimiento vascular, si pueden silenciar los micrófonos. Cuando llega al compartimiento vascular, ¿sí?, inicialmente va a estar como fármaco libre. Ese fármaco libre se va a unir a las proteínas plasmáticas y la porción libre va a ir a los sitios de depósito, al sitio de excreción y también a través del proceso de distribución va a llegar a los sitios de metabolización y va a llegar a los sitios de excreción. En este esquemita, ¿sí?, fíjense qué es lo que podemos ver. La concentración, ¿sí?, de las proteínas plasmáticas. Esquemáticamente, ¿sí?, yo les hice esto como si fueran las proteínas plasmáticas porque las proteínas plasmáticas van a tener un lugar que se va a llamar sitio activo, ¿sí?, o sitio de transferencia. Si pueden silenciar, por favor, todos los micrófonos. ¿Alguien? Perfecto. Bueno, entonces, estas proteínas, ¿sí?, estas proteínas van a tener un sitio donde van a unirse al fármaco, ¿sí?, que va a ser ese sitio de transporte o sitio activo que ya vamos a ver, y se las hice en distintos colores. ¿Por qué? ¿Sí? Porque las proteínas plasmáticas, la más importante y la que más concentración vamos a tener, ¿sí?, es esta que está en azul, que va a ser la albúmina, ¿sí? La albúmina es una proteína que tiene una característica por concentración, ¿sí?, es decir, un buen valor, ¿sí? ¿Alguien sabe el valor de albúmina en sangre? ¿Cuánto es el valor normal? El 50%, ¿no es? No, en gramos, ¿sí?, en gramos. 3,5 gramos, exacto, 3,5 gramos cada 100 mililitros, ¿sí?, o porcentual, sería el porcentaje, es decir, lo que tendríamos como mínimo, ¿sí?, de albúmina. Eso es importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de acá de procesos fisiológicos normales, entonces tenemos que tener una buena concentración, ¿sí?, de esta proteína transportadora que va a ser la albúmina. Y se va a comportar como una proteína básica, por lo tanto, va a tener más afinidad, ¿sí?, por las drogas ácidas. Ahora, ¿sí?, también tenemos otras proteínas, la alfa-1, ¿sí?, glicoproteína ácida, y también tenemos otras proteínas como son las globulinas, ¿sí?, otras globulinas transportadoras de hormonas, ¿sí? Las proteínas transportadoras de hormonas, sobre todo las hormonas esteroides, todas las hormonas esteroides van a tener sus proteínas transportadoras en sangre, y también las proteínas transportadoras, ¿sí?, de las hormonas tiroides. Entonces, por un lado tenemos las proteínas, que tenemos que tener buen número, ¿sí?, buena concentración, y obviamente que todas las patologías que disminuyan, ¿sí?, la concentración de estas proteínas van a disminuir, ¿sí?, la relación entre el fármaco libre y el fármaco unido, ¿sí? Y esto sería la capacidad que tiene para unirse
en base a si es un ácido o una base, y acá ya estaría unido, ¿sí?, el fármaco a la proteína transportadora. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Cuando se une a la proteína transportadora, el objetivo va a ser darle hidrosolubilidad y poder atravesar, ¿sí?, es decir, llegar a los distintos tejidos, pero se va a tener que desunir para poder atravesar el endotelio capilar, y eso va a mantenerse también por su liposolubilidad. Para poder entender todo esto, ¿sí?, el tema de las concentraciones plasmáticas, de las proteínas, la relación que tiene, ¿sí?, vamos a utilizar un ejemplo que ahora lo vamos a ir viendo, pero lo que yo quiero que ustedes se acuerden, que cada proteína, es decir, perdón, cada fármaco va a tener un porcentaje de unión, ¿sí?, a la proteína. Eso va a depender de la afinidad y de la composición. Por lo tanto, yo puedo decir que hay fármacos que van a tener, por ejemplo, como en el caso que habíamos nombrado de su compañero, la aspirina, un 50%, ¿sí?, va a estar de lo que se encuentra en circulación como fármaco libre y otro 50% unido a las proteínas plasmáticas. Esa relación 50% y 50% para la aspirina se mantiene siempre, ¿sí?, en condiciones fisiológicas normales y en concentraciones terapéuticas del fármaco, ¿sí? Entonces, si yo pongo esquemáticamente como un ejemplo 10 moléculas de aspirina en el compartimiento vascular, 5 van a estar como fármaco libre y 5 van a estar unidas a proteína plasmática. Si pasado un tiempo yo vuelvo a administrar otra dosis, de 10 van a ver, y no se eliminó, imaginémonos que eso quedó estanco ahí y no se eliminó ni se distribuyó nada más, es decir, de las 10 que había ahora hay 20, 10 van a estar como fármaco libre y 10 van a estar como unidos a proteína plasmática. Siempre se va a mantener, si yo aumento la dosis, voy a aumentar el fármaco libre y voy a aumentar, ¿sí?, el fármaco unido a proteína plasmática. Si este fármaco libre que dijimos que era el que actuaba, se iba a los sitios de depósito, se va a los sitios de acción, se va a los sitios de metabolismo o excreción y empieza a bajar, imaginémonos que de esas 20 que yo administré quedaron 6, 3 van a quedar como fármaco libre y 3 van a quedar como unido a proteína plasmática. ¿Se entiende? Siempre se va a mantener esa relación, ¿sí?, dependiendo, cada fármaco tiene un porcentaje. Hay unas drogas que ustedes van a utilizar, que van a escuchar mucho en la parte de terapéutica, que son los anticoagulantes orales, ¿sí? Los anticoagulantes orales, ¿sí?, los warfarínicos, ¿sí?, se descubrieron inicialmente como raticidas, ¿sí?, como veneno para rata. Se vio que ese veneno que se usaba, ¿sí?, producía sangrado en las ratas, entonces una mente, ¿sí?, brillante dijo, bueno, si esto los hace desangrar, por lo general va a tener un efecto anticoagulante, y así surgieron, ¿sí?, el estudio de los anticoagulantes. Y esos anticoagulantes tienen un 99% unido a proteínas plasmáticas y un 1% como fármaco libre, ¿sí? Eso es porque es importante conocer el porcentaje de unión a las proteínas plasmáticas o la porción libre. Porque va a depender de ¿qué? De cada fármaco y de las interacciones que puede haber en cada fármaco. Por lo tanto, dos fármacos que tengan mucha unión a proteína plasmática, el que va a unirse más va a ser el que gane en concentración y va a desplazar al otro. ¿Se entiende? Sobre todo en ese sitio activo que tiene, ¿sí?, habíamos dicho, la albúmina, la globulina o el que fuere. ¿Estamos de acuerdo? O puede pasar lo contrario. Puede ser que alguna situación fisiológica del cuerpo, por ejemplo, el embarazo, la toma de los anticonceptivos, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Aumenta las proteínas, ¿sí?, plasmáticas, las globulinas transportadoras de hormonas esteroideas, ¿sí? Entonces se aumentan. ¿Y qué puede pasar con esas globulinas? Con ese aumento de esas globulinas por el estrógeno, el progestágeno, ya sea por la anticoncepción o por el embarazo, ¿qué hace? Aumenta la captación ¿de qué? De la tiroides, de la T4. Entonces la T4 libre pasa a estar menos concentración, ¿sí?, libre, y más unida a proteína plasmática. Eso es importante, ¿por qué? Porque muchas veces de esas interacciones nosotros decimos, bueno, tenemos el valor total a lo mejor de la tiroxina, de la T4, pero la que actúa
¿sí? Es igual que acá, como estamos diciendo, como el fármaco libre. Entonces, si yo tengo, está bien, en sangre tengo un valor total normal, pero tengo más cantidad unida a proteína plasmática, por lo tanto, la que me está actuando menos, ¿sí? Es el fármaco libre y por lo tanto va a llegar menos al sitio de acción, ¿sí? Entonces, por laboratorio a lo mejor tuvo un valor normal, pero ¿sí? Clínicamente puede ser que tengamos los síntomas del hipofuncionamiento de la hormona tiroides. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Obviamente, esos son en interacciones con dos fármacos o con situaciones. Y obviamente que también puede suceder que este fármaco que se encuentra unido a proteína plasmática no tenga dónde unirse, ¿por qué? Por enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay enfermedad? ¿Dónde vamos a ir a buscar? Una hipoalbuminemia, ¿sí? Gente que no coma, ¿sí? Gente desnutrida, bueno, vamos a tener una hipoalbuminemia. Una persona que come pero que no puede absorber, un síndrome de mala absorción, también puede tener hipoalbuminemia. Una persona come, no tiene mala absorción, pero no puede producir, ¿sí? Las proteínas. Ahí vamos a buscar una alteración hepática, sobre todo una alteración, ¿sí? Aproximadamente con una afección más bien más prolongada que no agudo, ¿sí? Porque el tiempo de vida media de la albúmina es aproximadamente 21 días. Entonces, en caer a la mitad de la concentración plasmática, esa albúmina, ¿sí? Tarda aproximadamente 21 días. Entonces, para una hepatitis aguda fulminante, el dosaje de albúmina no nos va a servir. Pero sí, yo sé que la albúmina está baja y puede suceder esto, ¿sí? Que me esté diciendo que hay una afectación hepática. O puede suceder también que la albúmina esté baja, como las otras proteínas también, porque las estamos perdiendo. El lugar más frecuente que lo vamos a perder por patología va a ser el riñón, ¿sí? Con el síndrome nefrótico, y casos más raros pueden ser también pérdidas de proteínas por el tubo digestivo, ¿sí? Entonces, todas esas interacciones, ¿sí? Como dijimos, de cada uno de los fármacos entre sí, o situaciones, ¿sí? Fisiológicas o patológicas, como estamos nombrando las últimas, pueden alterar la relación entre el fármaco libre y el fármaco unido. Siempre, 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 siempre que se altere esta relación y disminuyan las proteínas plasmáticas, el fármaco libre aumenta y por lo tanto aumenta la acción. Esa acción puede ser tanto para efectos terapéuticos, pero también pueden ser para efectos tóxicos. Y si esto aumenta y aumentamos la unión a proteína plasmática, ¿qué va a suceder? El fármaco libre puede ser que no alcance a cumplir con el efecto, ¿sí? En el sitio de acción. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Ahí tenía... Lo puede volver a repetir. Perfecto. 99, sí, más del 90, ¿sí? 99% de unión a proteína plasmática de los anticoagulantes orales y el 1% libre. La T4 también se comporta así. Si ustedes dicen 98% y 2% libre, tampoco hay ningún problema, chicos. Es decir, la cuestión es que no digan, es decir, que no sepan que tienen una alta unión a proteína plasmática. Es decir, después que 95, 96, 98 lo pueden encontrar variable, ¿sí? La afinidad del fármaco a las proteínas depende mismo o de las proteínas en relación a su concentración. No, la afinidad del fármaco a las proteínas depende de la composición principalmente. Después, lo que dijimos, la concentración de la proteína va a determinar cuánto del fármaco se pueda transportar o no, ¿sí? Obviamente, acuérdense que las proteínas plasmáticas son saturables, tenemos un valor determinado. Si yo pongo dosis excesiva, voy a tener concentraciones tóxicas y lo que va a suceder, se va a perder esa relación también porque la proporción de fármaco libre va a aumentar más, ¿sí? Porque se va a saturar la capacidad de transporte. Normalmente, ¿a qué se debe? Eso depende de cada fármaco, ¿sí? O de cada hormona, y el que los creó hizo que pase así. Es decir, ¿por qué las hormonas tiroides van un 99% unido y un 1% libre? No sé, ¿sí? Es decir, pero sí sé que con ese 1%, 2% libre alcanza para producir todos los efectos, ¿sí? Lo que te puedo decir, Santiago, es que esa unión a proteína le genera la capacidad, ¿sí? De ser transportado por el plasma, por la sangre, y llegar a los diferentes tejidos, ¿sí?
En el caso del embarazo es igual que la toma de los anticonceptivos, ¿sí? Los anovulatorios. El objetivo es que cuando se incorporan estrógenos y progestágenos, el cuerpo lo que hace es aumentar la síntesis de globulinas, ¿sí? Esas globulinas, ¿sí? Lo que van a hacer es adherir más concentración, es decir, adherir más las hormonas tiroides. Entonces, esa proporción de hormona libre que estamos, en vez de pasar como libre, se empieza a unir porque hay mayor concentración de proteínas transportadoras de hormona tiroidea. Por eso le digo que si ustedes dosan el valor de hormona tiroidea total, puede suceder que les dé un valor normal, pero la fracción libre está disminuida. ¿Por qué? Porque se encuentra más unida a las proteínas. ¿Y por qué se encuentra más unida? Porque hay más síntesis, porque hay más concentración. ¿Y quién te lo da eso? El estado del embarazo. Fíjense en los libros de ginecología que les van a decir eso, ¿sí? Si aumenta el fármaco libre, hay un aumento de la acción deseado tóxica, y cuando aumenta el fármaco unidad proteína, ¿qué pasaría? Claro, no hay efecto, se disminuye el efecto, porque acuérdense que el fármaco libre, ¿sí? Es el que actúa. Bien. Entonces, tengan siempre en esquema, ¿sí? Tengan en cuenta este esquema, ¿sí? Que obviamente si lo encuentran en el Goodman lo van a ver que está mucho más lindo, con colores y todo, ¿sí? De las proteínas. Y acá hacemos un poquito, vamos a hacer un ejemplo que también está explicado en el Goodman para poder entender todos estos procesos, ¿sí? De distribución, redistribución y todo. Vamos a hablar de lo que es el tiopental, ¿sí? El tiopental, para que ustedes vayan sabiendo, es un depresor del sistema nervioso central. Cuando nosotros hablamos, y en forma general, de los depresores del sistema nervioso central y haciendo referencia a la primera clase, nosotros tenemos que acordar que ningún fármaco va a crear una función nueva. Por lo tanto, ¿sí? Como no crea ninguna función nueva, sino lo que van a hacer es modificar la preexistente, para deprimir el sistema nervioso central, ¿qué voy a tener que hacer? Potenciar la acción de neurotransmisores inhibitorios y antagonizar la acción de neurotransmisores excitatorios, ¿sí? Entonces, yo quiero deprimir el sistema nervioso central. ¿De qué? Desde una leve incoordinación, un leve sueño, hasta el coma profundo. ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, potenciemos los neurotransmisores inhibitorios o bloqueemos, o las dos cosas, de los neurotransmisores excitatorios. ¿Cuál es el neurotransmisor por excelencia? ¿Sí? Por excelencia depresor, el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, ¿sí? Y ese GABA lo que hace es, cuando se une a su receptor, que es el receptor GABAérgico, después vamos a ver que hay diferentes tipos de receptores GABAérgicos cuando lleguemos a la parte de farmacodinamia, ¿sí? Es un receptor que se encuentra en membrana, y cuando el GABA se une por su afinidad, vuelvo a decir, ya lo vamos a ver esto, se produce la apertura de los canales de cloro. Al producirse la apertura de canales de cloro, el cloro ingresa a la célula y, como tiene carga negativa, va a hiperpolarizar a la célula. Y como estoy actuando en el sistema nervioso central, lo que va a generar es una depresión de ese tejido nervioso, de esa neurona, ¿sí? De esa membrana plasmática, y por lo tanto voy a generar una hiperpolarización. Esa hiperpolarización va a hacer que sea más refractaria a estímulos o que no pueda generar un estímulo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ese sería el efecto del tiopental. Potenciar la acción del GABA, del ácido gamma-aminobutírico, para que el GABA logre la apertura del canal de cloro y se hiperpolarice la célula, en este caso la neurona. Puede producir la apertura por sí mismo, sí, en concentraciones tóxicas, pero después lo veremos. Pero por lo general ustedes lo que tienen que acordarse es eso: potencia la acción del GABA. Se va a utilizar para hacer la inducción anestésica. ¿Qué significa la inducción anestésica? ¿Cuál es el objetivo de la inducción anestésica? La rápida pérdida de la conciencia. Si ustedes estuvieron, ¿sí? Por lo general, tuvieron una cirugía mayor, ¿sí? O donde le hicieron una anestesia, van a ver que se pueden acordar que les hicieron contar del 1 al, llegaron al 3, al 4, al 5, ¿sí? O no se acuerdan de nada de lo que estaban hablando. Ese es el objetivo, ¿sí? De la inducción anestésica, la rápida pérdida de la conciencia, ¿sí? Y es lo que hace el anestesista cuando se lo va a estar administrando en forma endovenosa. Vamos a hacer
la única dosis, no vamos a repetir dosis de tiopental, y lo vamos a hacer en forma rápida, ¿sí? Es decir, en bolo, no en bolo, ¿sí? En bolo. Así vamos a administrar, eso significaría el objetivo que tenemos con esta droga que se llama tiopental. Una cosita, como yo siempre les digo, me gusta que ustedes vayan estudiando las drogas, que vayan sabiendo. El tiopental es de la familia de los barbitúricos, ¿sí? Y los barbitúricos son depresores del sistema nervioso central por excelencia. Deprimen todas las funciones. Y que esto quiero que se lo acuerden, que hasta un paciente intoxicado con barbitúricos va a dar un electroencefalograma plano, ¿sí? Es decir, isoeléctrico, no va a haber registro de actividad eléctrica, ¿sí? Entonces, tenganlo en cuenta, eso es importante para ver el grado de depresión, ¿sí?, que se hace. Bien, vamos a ver ahora qué es lo que pasaría cuando nosotros estamos por dar, ¿sí?, el tiopental. ¿Qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner en el eje de las ordenadas, ¿sí?, concentración, y en el eje de las abscisas vamos a poner tiempo. Vuelvo a repetir, concentración, y acá vamos a poner tiempo, ¿sí? Y acá me vuelvo un poquito quisquilloso, ¿sí? Porque fíjense cómo está dibujado esto, ¿sí? Esto está dibujado como una curvita, está hecho a propósito, lo que no quiero es que me hagan una recta, ¿sí? Y esta curvita es una curvita también un poquito más empinada, ¿sí? Pero tampoco es una línea recta, ¿sí? Si yo pongo concentración plasmática en la ordenada y tiempo en la abscisa, ahora cuando veamos este descenso de concentraciones, se tienen que dibujar como curvas, ¿sí? Se tienen que dibujar como curvas. Si yo utilizaría una escala logarítmica, ¿sí?, en la ordenada, o pondría logaritmo neperiano de la concentración plasmática, esto sí sería una recta así y una recta así. Eso ya lo vamos a ver después más adelante cuando yo les hable de farmacocinética clínica, de las gráficas de farmacocinética clínica. Pero ya de entrada quiero que lo vayan sabiendo que está a propósito hecho la curvita así, ¿sí?, y que no tenemos que hacer una línea. Bien, entonces, esquemáticamente dijimos concentración y esto sería tiempo. ¿Qué vamos a administrar? Dijimos una sola dosis del tiopental. Una sola dosis de tiopental para que pierda rápidamente la conciencia. Entonces, lo que está representado acá en rojo va a ser la administración y el aumento del tiopental en sangre. ¿Qué hizo? Tendría que haber sido más cercano, pero yo se lo separé un poquito para que lo podamos ver. Pero vamos a tener acá, ¿sí?, el ascenso del tiopental. Este rojo sería la concentración plasmática. ¿Por qué? Porque se lo estoy dando por vía endovenosa y en forma rápida. ¿Salteamos el proceso de absorción? Sí. Entonces, directamente fue al compartimiento vascular. Paralelamente, ¿sí?, si nosotros lo vamos viendo, nosotros sabemos que ya está en el compartimento vascular la droga. ¿Qué va a hacer esa droga? Va a empezar a pasar a todos los tejidos. Se va a empezar a distribuir, que es lo que dijimos que era la distribución, el proceso por el cual la droga deja el compartimento central o vascular y se distribuye o pasa a los otros tejidos, ¿sí?, a través del endotelio vascular y pasa a los otros tejidos. Pero si nosotros vemos esquemáticamente acá, ¿sí?, en azul, fíjense que casi en forma paralela va subiendo, ¿a dónde? A otros tejidos. La concentración empieza a aumentar, ¿sí?, en otros tejidos. Vamos a usar el chat. ¿Dónde piensan que esa droga está pasando? ¿Cuál será el primer órgano que llegue, ¿sí?, pensando desde el compartimento vascular? A los órganos de la economía. Claro, sería todo, porque estamos en el callado aorta, ¿sí?, se va a todos los órganos de la economía, pero específicamente acá me pusieron cerebro, hígado, a los tejidos más irrigados, al hígado, hígado, a tejido depósito, hígado. Me encanta, ¿sí?, que hayan respondido hígado, corazón, sistema nervioso central, corazón, cerebro, perfecto. Bien. En realidad, ¿sí?, como ustedes dijeron, la distribución, ¿sí?, el primer pasaje es a los órganos más perfundidos.
Y el órgano más perfundido de la economía es el hígado, ¿sí? Pero yo voy a querer tener una acción en el hígado. No, no quiero tener una acción en el hígado con el tiopental, pero es el que más se lleva de la bulimia. Por lo tanto, el tiopental también está llegando ¿a dónde? Al hígado. También va a llegar ¿a dónde? A los riñones, va a llegar al sistema nervioso central y va a llegar al corazón. Entonces, esquemáticamente, esto en azul, ¿sí? Sería cualquiera de esos órganos, ¿sí? Sistema nervioso central, hígado, riñón o corazón. El más importante sería el hígado, pero obviamente que yo acá no quiero actuar en el hígado, quiero actuar en el sistema nervioso central. Por lo tanto, yo puedo decir que paralelamente aumenta la concentración del fármaco en plasma, aumenta en los órganos más perfundidos, que como muy bien ustedes respondieron, ¿sí? El que más se lleva la bulimia es el hígado, ¿sí? Después van a aparecer los otros tejidos que van a depender de volumen y de tiempo de irrigación. Pero bien, si esto fuera el sistema nervioso central, el sistema nervioso central, aparte del flujo, tiene que ser liposoluble, sobre todo liposoluble. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central va a tener, ¿sí?, lo que se llama la barrera hematoencefálica. Entonces, al tener esa barrera de protección, que es la que el que nos creó a nosotros, ¿sí?, va a tener, para evitar las sustancias que vienen desde el interior de la sangre y pase y proteger obviamente al tejido nervioso, a las neuronas. Pero bueno, esas uniones, ¿sí?, esas uniones ajustadas, ¿sí?, esas estrechas, hacen que no permita el pasaje obviamente del fármaco unido, como eso ya lo sabemos en toda la economía del cuerpo humano, con algunas excepciones donde pueden pasar, pero en el sistema nervioso central sí o sí tiene que comportarse como una sustancia liposoluble y poder atravesar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Las estructuras aminas terciarias también pertenecen a este grupo, podrían pasar fácilmente, y después también en el sistema nervioso central podríamos utilizar mecanismos de transporte a través de transportes activos, sobre todo de aminoácidos, para llegar al sistema nervioso central. Pero sobre todo, para que una sustancia llegue correctamente en condiciones fisiológicas normales, ¿sí?, depende principalmente de su flujo, del flujo que lo tenemos asegurado, y de su liposolubilidad. ¿Estamos de acuerdo? Si la barrera hematoencefálica está alterada, por una meningitis, una meningoencefalitis, ¿sí?, el pasaje de fármaco, ¿sí?, libre va a ser mayor, pero también puede pasar el fármaco unido a proteínas plasmáticas, ¿sí?, a través de ese proceso inflamatorio, que es lo que estamos hablando de las enfermedades. Por eso se dice que cuando hay algún proceso infeccioso en el sistema nervioso central, inicialmente la penetrancia del antibiótico puede ser un poco mayor, y después cuando se empieza a resolver ese proceso inflamatorio, ¿sí?, la penetrancia del antibiótico puede ser menor, ¿sí? Por eso, porque las uniones interendoteliales empiezan a volver a su estado normal, ¿sí? Profe, una pregunta. En el caso del ejemplo, ¿por qué va al hígado si se administra por creo que inhalatoria? No sé cómo se administra este fármaco. No, endovenoso dijimos. Ah, por eso, endovenosa, precisamente para evitar el hígado. ¿Por qué va a ir? Y que se metabolice y que se disminuya. No, es que no, es decir, vos imaginate, si vos lo estás haciendo por vía endovenosa, no podés saltear ningún órgano. Es decir, y no es el objetivo el salteo del efecto del primer paso hepático, la vía endovenosa en este caso. En este caso, el efecto de la vía endovenosa es porque vos necesitas que vaya en forma urgente al sistema nervioso central donde tiene los receptores, pero va a pasar a todo el cuerpo. Pero si vos te lo pusiste en el pliegue del codo, por circulación vas a llegar a las cavidades derecha del corazón, pulmón, a través de las venas pulmonares a las cavidades izquierdas, y de las cavidades izquierdas pasó a toda la circulación, ¿sí? No es que le podemos decir, justo ponete un chip, ¿sí?, y vayas al sistema nervioso central. No, el fármaco, una vez que llegó a circulación sistémica, se distribuyó por todos lados. ¿Qué es lo que vamos a ver inicialmente? En los sitios que, vuelvo a decir, están más irrigados. En el hígado, en el riñón, ¿sí?, en el sistema nervioso central, en el corazón. Y justo vamos a empezar a ver el efecto del sistema nervioso central. ¿Por qué?
Porque el sitio de acción del tiopental está en el sistema nervioso central, ¿se entendió? Sí, profe, está bien, gracias. Bien, y no es el objetivo saltar el efecto del primer paso hepático siempre la vía endovenosa. La vía endovenosa, sí, es por lo general, el objetivo es la rapidez de la acción, ¿sí? Sobre todo para las emergencias o urgencias, ¿sí? Bien, entonces, si a ustedes le preguntan qué es la distribución inicial, ¿sí? ¿Qué es la distribución inicial? Fíjense que la flechita de la distribución inicial es lo que está en amarillo acá, ¿sí? ¿Qué sería esa distribución inicial? El pasaje del fármaco del compartimento vascular hacia los tejidos más perfundidos. En este caso, como ya dijimos, hígado, sistema nervioso central, riñón y también el corazón. Pero después, ¿sí? Fíjense, distribución inicial y después la redistribución o distribución, ¿sí? Secundaria o distribución final, pueden también encontrarlo así, o proceso de redistribución. ¿Qué es lo que pasa en la redistribución? En la redistribución, la concentración plasmática sigue bajando, pero lo hace en forma más lenta, gradual y sostenida, ¿sí? Y acá estamos viendo que a medida que va transcurriendo el tiempo, empieza a aumentar la concentración, ¿sí? En otros tejidos más tarde, ¿sí? Y en otros un poquito más tarde. El que está representado en amarillo, ¿sí? Fíjense en el músculo, y el que está representado en rojo sería la grasa. ¿Qué quiere decir? Que con el proceso de redistribución, es decir, cuando el tiopental, ¿sí? Del compartimiento vascular, inicialmente, como dijimos, pasa a esos tejidos u órganos más perfundidos. Pero después, a medida que va transcurriendo el tiempo, va pasando a tejidos menos perfundidos, pero que pueden encontrarse con mayor afinidad y almacenarse. Entonces, ¿quién tiene más irrigación? El músculo que la grasa, por lo tanto empieza a penetrar en el músculo para almacenarse antes que en la grasa. Y en forma más tardía, fíjense, se empieza a acumular en la grasa, pero alcanza una concentración mayor. ¿Por qué? Porque tiene más afinidad el tiopental por la grasa que por el músculo. ¿Se entiende eso? Eso es importante para que ustedes entiendan el proceso de distribución y redistribución. La salvedad, ¿sí? Que obviamente en el Goodman no está, pero vale también aclararlo, que con una sola dosis de tiopental, ¿sí? Si bien pasan todos estos procesos de distribución y redistribución, lo que se acumula en músculo y en grasa es despreciable, ¿sí? Para poder lograr este depósito de músculo o este depósito en grasa, tendríamos que utilizar varias dosis, ¿sí? Para que se vuelva a acumular. Pero como el ejemplo es de la distribución inicial y la redistribución, ese es el concepto que ustedes le tienen que dar. Que el tiopental pasa primero a los órganos nobles, entonces por eso baja la concentración plasmática, ¿sí? Ustedes lo van a ver en el Goodman como doble rayita, y después la curva también cae, ¿sí? En forma más lenta y gradual. Pero ahora la pregunta es, si este descenso gradual de la concentración del tiopental en el compartimiento vascular es porque se está redistribuyendo, que significaría pasa a estos sitios, ¿sí? Que son extravasculares, músculo y la grasa. Pero yo le estoy diciendo que una sola dosis de tiopental casi ni se acumula. Vuelvo a decir, ustedes tienen que decir, sí, se acumula en el músculo, después se acumula en la grasa, eso lo tienen que decir. Pero le estoy diciendo la realidad, con una dosis, ¿sí? No se genera nada de acumulación. Entonces, ¿por qué cae en forma sostenida, ¿sí? esta concentración plasmática? ¿Porque se metaboliza? Bueno, porque se metaboliza, dice uno. Antonella también dice que se metaboliza. Porque se elimina. Perfecto. Porque se puede eliminar. Exacto. Siempre acuérdense que van a coexistir en esta segunda fase, cuando haya el descenso, ustedes están explicando la redistribución, que es el pasaje del compartimiento vascular hacia los otros tejidos, pero también ahí va a coexistir, ¿sí? Con el mecanismo de eliminación, ¿sí? Vuelvo a decir, con una sola dosis casi no se acumula nada, pero ahí sí van a coexistir con el proceso de eliminación. Entonces, esta segunda
fase de descenso de concentración plasmática, que se representa con una curva, ¿sí? Es por el proceso de redistribución más la eliminación. Que nosotros habíamos dicho, la eliminación puede ser por metabolismo, por excreción o por la suma de ambos procesos. En el caso del tiopental, más del 98% de la dosis administrada se elimina por metabolismo hepático, ¿sí? Y el 2%, ¿sí? Por el resto de riñón, ¿sí? Entonces, se elimina y al mismo tiempo se redistribuye. Claro, ¿sí? Ese sería el fundamento, ¿de acuerdo? Y ustedes aparte piénsenlo fisiológicamente. Una vez que está en circulación sistémica es imposible que direccionemos, ¿sí? Para qué lado va a ir, pero forma para explicarlo, ¿sí? En este modelo farmacocinético, vamos a decir que primero va a pasar a los sitios de mayor irrigación y después va a pasar a sitios de menos irrigación, pero con mayor afinidad. Distribución o distribución inicial, redistribución o distribución tardía, que es lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Una pregunta, yo leí, o capaz que yo entendí, que la redistribución en el Goodman era una forma de eliminación. Es como que si saca el fármaco donde tiene el sitio de acción y en otro lado como que no servía. Normalmente la redistribución hace que, obviamente, pases a los sitios de almacenamiento, ¿sí? Esos sitios de almacenamiento. Pero te muestro esto. Imagínate que hiciste el proceso de redistribución y te fuiste acá al sitio de depósito. ¿El fármaco qué hizo? Bajó. El fármaco libre porque se está metabolizando y se está excretando. ¿Qué va a hacer? Va a pasar del sitio de depósito al compartimiento vascular y de ese compartimiento vascular puede volver al sitio de acción. ¿Se entiende? Entonces, no siempre el proceso de redistribución hace que te disminuya el efecto del fármaco, ¿sí? Eso es un poquito más específico, va a depender de cada fármaco, porque si yo te digo que ese fármaco, ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos, en el lugar que actúa es en el sitio que se deposita, es mejor que se redistribuya y se deposite para que logre la acción, ¿se entiende? ¿Sí? El objetivo del ejemplo del tiopental es así, es lo que ustedes tienen que saber para que sepan que exista el ejemplo. Después, variables, ahora vamos a ir viendo y vamos a ver distintas ejemplos de esto de almacenamiento, que es lo que yo quiero que ustedes también conozcan y por qué. Pero, si cuando se distribuyó, en este caso el tiopental, justo estaba en el sistema nervioso del sitio de acción, y genial, ¿qué hizo? ¿El efecto cuándo va a ser? Mira, si esquemáticamente no lo hice, pero imaginen, trazamos una imagen acá, esquemáticamente, ¿sí? ¿Lo pueden ver arriba del signo de pregunta, que le estoy moviendo el cursor? Sí, profe. Bien, fíjense, imagínense que tengo acá una línea horizontal. Tengo una línea horizontal, que no la hice. ¿Qué es lo que pasa? Cuando pasa esa concentración en el sistema nervioso central, tengo el efecto. Y después, cuando cayó por debajo de esa línea, se perdió el efecto. Entonces, si esta línea que estaría acá, imaginaria, yo lo pasé, tengo el efecto, pero cuando ya bajó, ¿sí? ¿Qué pasó? Se perdió el efecto. ¿Y dónde va a perderse el efecto? Y va a coexistir ¿con qué? Con la redistribución. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque justo este es un fármaco que es flujo dependiente, ¿sí? Entonces, lo tengo, llegó por concentración y actúa en el sistema nervioso central. La droga empezó a redistribuirse, ¿sí? ¿Qué hace? Empieza a pasar a otros tejidos, disminuye la concentración del sistema nervioso central, pierde el efecto, ¿sí? Bien, entonces, en este proceso de redistribución, lo que vamos a hacer es llegar ¿a dónde? A los sitios de depósito. Sitios de depósito, también llamados sitios de almacenamiento, o también la rama de la farmacología que se encarga del estudio de estos depósitos se llama farmacotesaurismosis, ¿sí? Por la duda, eso no creo que se lo pregunten nunca, pero fíjense, este sería el fármaco que estamos acá y se está distribuyendo. En el proceso ese de distribución y redistribución va a pasar del compartimiento vascular hacia los otros tejidos. ¿Cuándo puede pasar? Puede pasar a estos sitios de depósito. Los sitios de depósito, como su nombre lo dice, son sitios de almacenamiento, son sitios en el cual, por norma, por regla, por definición, no cumplen acción.
¿sí? No deberían cumplir la acción, pero como en toda regla hay excepción, que ya la vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque van a ver que hay algunos fármacos que justo se van a depositar en esos sitios y van a generar, ¿sí?, acción, ya sea la que busco o la que sería por efecto tóxico, ¿sí? Bien, pero como regla general, ¿sí?, un sitio de depósito es un sitio de almacenamiento en el cual la droga se acumula y no cumple ninguna acción farmacodinámica, ¿sí? No tiene ninguna acción de la que buscamos. Eso es como regla de lo que tiene que decir. Y esos sitios de depósito, ¿qué tenemos? Como dijimos, el extravascular, que ahora vamos a ver ejemplos, pero también acuérdense que tenemos el sitio de depósito intravascular, que era el unido proteína plasmática. Cuando el fármaco libre disminuya, ¿por qué? Porque está llegando al sitio de acción, porque está llegando al sitio de excreción, porque se está metabolizando, el fármaco que está unido va a ceder para mantener la relación, que ya dijimos que siempre se mantienen estables, o por gradiente de concentración, ¿sí?, de este sitio de depósito va a empezar a pasar al compartimiento vascular. ¿Se entiende? Entonces, como regla general, los sitios de depósito de almacenamiento son lugares en los cuales el fármaco, valga la redundancia, se deposita y no cumple ninguna acción farmacodinámica. ¿Cuándo logra la acción farmacodinámica? ¿Sí? El fármaco, valga la redundancia, cuando se distribuye y llega ¿a dónde? Al sitio de acción deseado. Entonces, ¿cómo se relaciona la farmacocinética con la farmacodinámica? ¿Con qué fase? Con la fase de distribución. ¿Por qué? Porque el fármaco pasó desde el compartimiento vascular y llegó al sitio deseado, ¿sí? Bien, entonces, dentro de los sitios de depósitos que tenemos acá, a mí me gusta que ustedes vayan sabiendo algunos ejemplos, qué es lo que les van a pedir, ¿sí? Y de paso para que ustedes vayan incrementando, ¿sí?, sus conocimientos. AMG es la forma de abreviar los aminoglucósidos. Casera, no es que es una abreviatura internacional, ¿sí? Los aminoglucósidos son antibióticos, ¿sí? Son antibióticos que se llaman antibióticos bactericidas. ¿Qué significa que sea un antibiótico bactericida? Que destruye por sí solo al microorganismo, al 99,9% de la población, que no requeriría de nuestras defensas, es decir, nuestro sistema inmune para eliminar la infección. ¿Estamos? Eso es un antibiótico aminoglucósido. Y ese antibiótico aminoglucósido es una sustancia que en su composición es una sustancia que se llama policatión, es una sustancia con cargas positivas y se comporta como una sustancia muy hidrosoluble, ¿sí? Entonces, ¿sí?, dentro de los aminoglucósidos, ¿sí?, está la neomicina, la amicacina, la canamicina, ¿sí?, la gentamicina, y estos que he nombrado, sobre todo la gentamicina, la tobramicina, la han escuchado nombrar o la habrán usado seguramente, ¿sí?, varias veces sin darse cuenta. Normalmente en las cremas estas de triple asociación, ¿sí?, hay un aminoglucósido, es decir, el tipo, no voy a dar marcas, pero ¿sí?, las que se usan para cualquier cosita de la piel, ¿sí?, o las gotitas oftálmicas, ¿sí?, para las conjuntivitis. Por lo general, la mayoría tiene esto, tiene un aminoglucósido. ¿Y por qué es importante que ustedes sepan que hay un aminoglucósido? ¿Sí? Que hay un aminoglucósido en esa composición, ¿sí? Si bien estamos hablando de otra cosa que son los almacenamientos, que es lo que yo les voy a decir, ¿por qué le hago la introducción de esto de los aminoglucósidos? Como son muy polares y son muy hidrosolubles, ¿quedan en qué? En superficie. Entonces, fíjense, ¿para qué lo estoy usando yo? Para efectos tópicos, ¿sí? Tópico ocular, yo no quiero que se absorba, ¿sí?, por la mucosa de la conjuntiva ni penetre todas las capas del ojo, yo quiero que quede en superficie, que sea que para el tratamiento de una conjuntivitis, ¿sí? Yo quiero que actúe en una herida, ¿sí?, que tengo sobreinfectada en la mano. Entonces, por esa hidrosolubilidad, por esa composición que tiene, por esa estructura que tiene, los aminoglucósidos hacen que sean hidrosolubles. Y como vimos en la clase pasada, si era hidrosoluble, le costaba penetrar, le costaba absorber, ¿sí? Por lo tanto, queda en superficie, ¿sí? Bien, esa es la introducción de los aminoglucósidos. ¿Por qué les cuento esto?
Los aminoglucósidos producen un efecto adverso, ¿sí? En realidad 3 efectos adversos. Y para la gente, ¿sí?, de Rosario, los que son hinchas de Newell's, ¿sí?, se van a acordar. ¿Qué significaría? Como ustedes para recordar esto, Newell's Old Boys, N o B larga, ¿sí? N va a ser de la nefrotoxicidad, O de ototoxicidad, y la B larga del bloqueo de la placa neuromuscular o neuromotora, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Este ejemplo de los aminoglucósidos, le dicen, bueno, ¿dónde se almacenan los aminoglucósidos? Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, y esto sirve ya para que vayan abriendo la cabeza para los que están en los años siguientes, yo les dije recién que los aminoglucósidos son sustancias que son policationes y que son muy hidrosolubles. Si yo lo pongo en forma tópica, no se van a almacenar en ningún lado. ¿Por qué no se van a almacenar en ningún lado? Porque no se absorbieron, no van a pasar el compartimento vascular y no van a llegar a ningún otro sitio. Pero estas sustancias, ¿sí?, algunos de los que nombré, se puede utilizar por vía endovenosa. Si yo lo pongo por vía endovenosa, ¿cómo irá ese fármaco? ¿Unido a proteína plasmática o en forma libre? ¿Qué piensan? En forma libre. En forma libre. Perfecto. En forma libre. ¿Por qué? Porque es hidrosoluble. ¿Sí? Entonces, como son hidrosolubles, ¿podrán pasar fácilmente a todos los otros tejidos? No. 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 ¿Y entonces dónde va a quedar el aminoglucósido? Preferentemente. En la superficie de la célula. Está bien, pero va a quedar, si lo administro por vía endovenosa, en el compartimiento vascular. Entonces, ¿para qué va a ser útil un aminoglucósido sobre todo? Para tratar los procesos infecciosos que tengan bacteriemias asociadas. ¿Se entiende? Porque yo tengo el microorganismo en la sangre y voy a tener el antibiótico principalmente en la sangre, ¿sí? Todo lo que me genere bacteriemia o todo lo que me esté infectando el endotelio o el endocardio. ¿Se entiende? Y ese aminoglucósido le va a costar distribuirse, pero qué casualidad, ¿a dónde va y se almacena? Se almacena en el oído interno. Por eso es ototóxico, ¿sí? Ototóxico. Y también, como es hidrosoluble, ¿por dónde se va a eliminar? Se va a filtrar libremente, ¿sí?, por el glomérulo renal, y ahí puede producir también lo que se llama la nefrotoxicidad. Por eso la sigla nefroototoxicidad. El bloqueo de la placa neuromuscular, después se lo contaré algún día, pero es por otro mecanismo, ¿sí?, que disminuye la liberación de acetilcolina. Pero, por lo pronto, ¿sí?, lo que yo quiero que ustedes se acuerden es eso. Que fíjense, este aminoglucósido no tiene nada que ver con su mecanismo de acción, ¿sí?, su lugar de almacenamiento. Es más, vuelvo a decir, su sitio va a ser más bien el compartimento intravascular o en el sitio de aplicación para lograr el efecto antiinfeccioso, ¿sí? Bien. Sí, en el oído interno, sí, en la endolinfa. Sí, en la endolinfa y en la perilinfa, en los dos se almacena. Es una afinidad que tienen los aminoglucósidos. Salvedad, ¿sí?, para todos los que van a empezar a tratar, ¿sí?, van a empezar a trabajar en los autitos, en todas esas cosas, ojo con las otitis medias, ¿sí? Ojo con las otitis medias y las gotas góticas, ¿sí? Fíjense porque hay gotas góticas que también vienen, ¿sí?, con aminoglucósidos, y si la membrana timpánica está rota y usted le pone un aminoglucósido, va directamente, ¿sí?, atravesamos membrana timpánica, llegamos al oído con el aminoglucósido directo, ¿sí? Bien. Vamos al otro ejemplo que tenemos ahí. ¿Quedó claro el aminoglucósido? ¿Sí? ¿Que por qué me sirve conocer ahora este aminoglucósido para el efecto adverso, en realidad? ¿Sí? Bien. Ahora, las tetraciclinas. Las tetraciclinas, y me faltó decirle, ya que estamos, porque esto lo van a ver en defensa también, los aminoglucósidos actúan de manera irreversible en la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Eso también tienen que conocerlo, ¿sí? Eso ya de paso lo van sabiendo. Las tetraciclinas. Las tetraciclinas también son antibióticos y esas tetraciclinas se unen a la 50S, a la subunidad mayor del ribosoma bacteriano, y
por lo general van a ser un efecto bacteriostático. ¿Qué significa eso? Que van a inhibir el crecimiento, van a inhibir la replicación del microorganismo, pero no van a tener la capacidad de eliminar completamente el proceso infeccioso, sino es con ayuda del sistema inmune. Eso sería la característica de un bacteriostático. ¿Qué es lo que pasa con esta tetraciclina? Esta tetraciclina se almacena ¿en dónde? En el sistema monocítico macrofágico. Todo macrófago que haya circulando va a tener tetraciclina, ¿sí? Y se va a acumular también en el esmalte dentario, ¿sí? Entonces, desde el compartimento vascular, ¿qué va a hacer? Una vez que lo incorporemos, por lo general es por vía oral las tetraciclinas, pasan a circulación sistémica, y circulación sistémica empiezan a distribuirse por todos los tejidos, ¿sí? Cuando decimos que se está distribuyendo en los tejidos, y si es amplio el volumen, es decir, la distribución, después vamos a ver más adelante lo que se llama el volumen de distribución de los fármacos. Pero está en relación esto, más pase del compartimento vascular hacia los otros tejidos, más grande va a ser el volumen de distribución. Menos pase desde el compartimento vascular hacia los otros tejidos, menos va a ser el volumen de distribución. Por lo tanto, los aminoglucósidos van a tener volumen de distribución pequeños y las tetraciclinas van a tener un volumen de distribución más grande en relación, ¿sí?, a los aminoglucósidos. ¿Se entendió eso? Bien. ¿Para qué me interesa saber que las tetraciclinas se depositan en el sistema monocítico macrofágico? Bueno, se van a depositar en el hueso también y pueden permanecer mucho tiempo en el hueso. En la población pediátrica las tetraciclinas no se aconsejan su uso. ¿Por qué? Porque manchan los dientes. No. No. ¿Sí? La respuesta que siempre se les viene a la cabeza es que las tetraciclinas, como se almacenan en el esmalte dentario, manchan los dientes, y en pediatría no me interesa si se manchan los dientes o no se manchan los dientes, ¿sí? Las tetraciclinas producen un retraso en el crecimiento, ¿sí?, del cartílago metafisario del hueso. Entonces, por esa restricción del crecimiento que está descrita, no se utilizan las tetraciclinas, excepto, obviamente, según gravedad, se podría llegar a usar como toda excepción, ¿sí? Pero bueno, ese es el fundamento, que ustedes se acuerden que se almacena en el sistema monocítico macrofágico, en el hueso y en el sistema del esmalte dentario. Y aparte pigmenta, ¿sí?, el esmalte dentario y da una coloración marrón, ¿sí?, del esmalte, ¿sí? Pero obviamente en la dentinción primaria, dentinción secundaria, eso se estaría yendo. Profe, ¿es el que deja como una espequita en los dientes? Claro, eso se llama hiperpigmentación, ¿sí? Sí, tengo una amiga que los tiene y me acordé. Bueno, puede haber otras cosas también, ¿sí? Puede ser constitucional también y no necesariamente por tetraciclina, ¿sí? Hay otras causas también de hiperpigmentación. Bien. Ahora, estos son dos antibióticos, ¿sí? Estos son dos antibióticos. Vamos, ¿sí?, al que está acá abajo, la grisofulvina, ¿sí? La grisofulvina es un antimicótico, ¿sí? Sirve para las micosis superficiales. La grisofulvina, ¿sí?, es un fungistático. ¿Qué significaría fungistático? Que inhibe el crecimiento del hongo. No es un fungicida, no lo mata, ¿sí? Es un fungistático. La grisofulvina, ¿sí?, ¿qué es lo que hace? Inhibe la polimerización de los de la tubulina. Wow. Al inhibir la polimerización de la tubulina, inhibe la formación de los microtúbulos. Al inhibir la formación de los microtúbulos, inhibe la formación del citoesqueleto. Y al inhibir la formación del citoesqueleto, inhibe la división del hongo, ¿sí? Ese sería el mecanismo de acción de la grisofulvina. Ya lo van a estudiar algún día. Pero el mecanismo de acción dice, inhibe la polimerización de la tubulina, nos pegamos un corchazo y no nos acordamos nada de cómo eso. Pero bueno, esa es la secuencia. No se une la tubulina, no se forma el microtúbulo, no hay división, el honguito. Pero, ¿sirve para qué? Para micosis superficiales. Micosis que afectan piel, pelo y uña, ¿sí? ¿Y qué hace la grisofulvina? La grisofulvina se tiene que administrar por boca, ¿sí? Y cuando llega al compartimento vascular, que comienza a distribuirse, se almacena ¿dónde? En la queratina. ¿Y dónde se encuentra la queratina? En la parte superficial de la piel, la constitución de las uñas y la constitución del pelo.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que ese es el ejemplo que yo les había dicho, por favor, que en el proceso de distribución, la droga pasa desde el fármaco y llega ¿a dónde? A los sitios de acción donde va a generar su efecto. Y cuando pasa a un sitio de depósito es solo para almacenarse y no cumple ninguna acción. Ese es el concepto que se tienen que acordar. ¿Por qué les digo esto? Para que no vayan con los tacos de punta y dicen, sí, pero la grisofulvina actúa donde se almacena. No. ¿Sí? Entonces, el sitio de depósito es un sitio en el cual el fármaco está acumulado y está, ¿sí?, sin cumplir ninguna acción. ¿Cuándo puede cumplir esa acción? ¿Sí? Vuelvo a decir, en este caso, que es un ejemplo, ¿sí?, que se llama grisofulvina. ¿Por qué? Porque justo el lugar donde va a ir a almacenar es el lugar que tiene mayor afinidad, que es la creatina, y es donde se encuentra el hongo que yo quiero inhibir su crecimiento. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a el otro, que son las benzodiazepinas y los barbitúricos. ¿Sí? Benzodiazepinas, de las principales sustancias abusadas, ¿sí?, mal usadas por toda la población, ¿sí?, mundial. Es decir, podríamos decir de la pandemia de COVID, la pandemia de benzodiazepinas también, ¿sí? Todo el mundo toma benzodiazepinas mal prescriptas, ¿sí?, o mal controladas, ¿sí? Las benzodiazepinas no corresponde autoprescribirlas ni tomarla como queremos, ¿sí? Siempre por lo general busquen, ¿sí?, un asesoramiento psiquiátrico si la vamos a utilizar, porque generan dependencia, primero abuso, dependencia y por lo tanto la suspensión, síndrome de abstinencia, ¿sí? Las benzodiazepinas, al igual que los barbitúricos, son depresores del sistema nervioso central. No son tan intensos como los barbitúricos, pero son depresores del sistema nervioso central, ¿sí? Una de las más conocidas es el diazepam, ¿sí? También está el alprazolam, el midazolam, el lorazepam, ¿sí? Hay muchos dentro de estos fármacos de esta familia de benzodiazepinas. Y si es un depresor del sistema nervioso central, ¿qué hará? Lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer para lograr esa depresión del sistema nervioso central? Potenciar la acción de los neurotransmisores inhibitorios, ¿sí?, inhibitorios, y antagonizar los excitatorios, ¿sí? Bien. ¿El alcohol qué hará? En injuria estudian alcohol. Lo mismo. Lo mismo. Perfecto, bien. Entonces, si es un depresor, también va a tener que hacer exactamente lo mismo. Potenciar, ¿sí?, los efectos de un neurotransmisor inhibitorio y antagonizar los de los excitatorios. Estas benzodiazepinas, como les dije, se pueden usar para muchas cosas. Se pueden usar, hay una mnemotecnia que también quiero que se la acuerden, ¿sí?, que es Sahara. Y ahí se los puse, ¿sí?, en el chat. Sahara. S, ¿sí?, es de sedación. A, de ansiolítico. Ya se los vuelvo a repetir, ¿sí? Aparte queda grabado y ustedes lo pueden ver todas las veces que quieran, ¿sí? Sedación. Sedación. A, de ansiolítico. H, de hipnótico. Es decir, la capacidad para inducir el sueño. La otra A es de amnesia anterógrada, que significa que voy a perder, ¿sí?, la memoria de lo recientemente vivido. R, de relajante muscular, ¿sí?, y A, de anticonvulsivante. Eso, ¿sí?, todos esos efectos de las benzodiazepinas, principalmente es para el diazepam, que es la droga madre. Hay algunas que son más hipnóticas, hay otras que son más ansiolíticas, hay otras que son más para trastornos de pánico, ¿sí? Entonces, cada una, para síndromes de abstinencia de alcohol, cada una de las benzodiazepinas tiene, ¿sí?, tiene un efecto determinado, que es lo que van a tener que buscar, ¿sí? Pero, como nosotros sabemos que estas drogas son depresoras, ¿a dónde van a ir a actuar? Van a ir a actuar
al sistema nervioso central. Entonces, volvemos, ¿sí?, al esquema anterior. Y voy a volver todas las veces que sea necesario. Estamos acá, se empiezan a distribuir, van a llegar a su sitio de acción, que va a ser el sistema nervioso central. Pero, en el ejemplo que habíamos visto del tiopental, a medida que iba pasando el tiempo, desde el compartimiento vascular empezaba a llegar a los sitios de depósito. Yo le estoy diciendo que las benzodiazepinas, y por ejemplo, el alprazolam, el lorazepam, el midazolam, el diazepam, se usan para el tratamiento como hipnóticos, para el tratamiento del sueño, ¿sí?, del insomnio. ¿Se podrán utilizar varias veces? Y sí, hay gente que lo viene tomando, ¿sí?, durante meses, durante años, que, vuelvo a decir, no significa que esté bien medicado. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto. Va a pasar que el fármaco que está acá va a lograr su sitio de acción, pero también va a llegar al sitio de depósito. Al otro día lo vuelve a tomar, llega a su sitio de acción y llega a su sitio de depósito. Al otro día lo vuelve a tomar, llega a su sitio de acción, llega a su sitio de depósito. Y en el mientras tanto también, obviamente, ¿qué va haciendo? Parte de la droga se va metabolizando y se va excretando, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si está mal prescrita la benzodiazepina? Yo me conseguí justo el médico que recién se recibió, ¿sí?, y me hizo la recetita, ¿sí?, de la pastilla para dormir. ¿Cuánto hace que la tomás? No, 15 años, 20 años. ¿Y cuánto hace que vas al psiquiatra? No fui. Fui una sola vez, me la dio y no volví nunca más. ¿Qué pasa con ese paciente? Ese paciente, obviamente, no está bien controlado, no está bien medicado y no sabemos cuál es su diagnóstico correcto. Sí sabemos que está teniendo un abuso, una dependencia o algo en relación a las benzodiazepinas que está tomando. Ahora, entonces, yo le digo, mirá, me parece que no lo tenés que seguir tomando. Pero si no lo tomo no puedo dormir. Entonces, ¿qué pasará? Si nosotros suspendemos, ¿sí?, la administración, suspendo acá, concentración plasmática del fármaco va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque se va a empezar a metabolizar y se va a empezar a excretar. Esa concentración que está plasmática a lo mejor no va a llegar al sitio de acción realmente y no va a lograr que el paciente se duerma porque le falta concentración plasmática. Pero no se puede dormir. ¿Me desencadenó el síndrome de abstinencia? Y puede ser que sí. Puede ser que me desencadene el síndrome de abstinencia, ¿por qué? Porque el fármaco que hizo disminuyó tanto en sangre, porque se está metabolizando y se está excretando, que no alcanza para lograr su efecto terapéutico. Pero puede suceder que si lo tomó durante meses, durante años, esté depositado acá, y que cuando se termine la administración, en este caso que dijimos por vía oral, el fármaco empiece a pasar de los sitios de depósito del compartimiento vascular. Y a lo mejor hoy viernes dejó de tomar la benzodiazepina, pero recién el síndrome de abstinencia se hizo ¿cuándo? El lunes, el martes o la semana que viene. ¿Por qué? Porque había tanto en estos sitios de depósito que hizo, volvió al compartimiento vascular, no llega a lograr el efecto terapéutico que estamos buscando, pero sí está evitando que se produzca el síndrome de abstinencia. Puede ser por la duración del efecto, también que sea prolongado, que también una suspensión, a lo mejor el efecto recién vos lo ves a las 36 horas porque la duración del efecto de la droga es de eso, o también acuérdense, ¿por qué? Por los sitios de depósito. Esos sitios de depósito es lo que hacen, al disminuir la administración, pasan del sitio de depósito al compartimiento vascular y prolongan el efecto de la droga. Efecto terapéutico, si alcanza buenas concentraciones en el sitio de acción, u otros efectos dependiendo lo que sea. O a lo mejor este desfasaje de síndrome de abstinencia, como yo dije, bueno, lo terminó, ¿y por qué no está en síndrome de abstinencia mañana? Y porque tenía tanto depósito que lo fue liberando, ¿sí? Para que esto suceda, para que el sitio de depósito pase a la circulación nuevamente, obviamente tenemos que dejar de administrarlo y que se metabolice y se excrete. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y también, ¿sí?, lo que tiene que suceder es que este sitio de depósito sea reversible.
la unión, inicialmente, fíjense, del fármaco va a llegar, como va a estar como fármaco libre, en el músculo, en la grasa, como dijimos en la benzodiazepina, y después se va a empezar a unir al depósito. ¿A dónde se va a unir al depósito? Al tejido. Y si le preguntan en qué estructura las proteínas, no siempre se almacenan las proteínas. Como yo le dije hoy, la tetraciclina es dentro del sistema monocítico macrofágico, pero a las proteínas tisulares. Si ustedes dicen eso, ya con eso sería suficiente. Después nos ponemos un poquito más fino, ¿sí? Pero, entonces, ese fármaco, que inicialmente está libre, después se va a unir al depósito, cuando la concentración cayó, hace el recorrido inverso, siempre y cuando la unión sea reversible. Si la unión es irreversible, por más que la concentración plasmática haya disminuido, ¿sí?, en el compartimiento de acá, el fármaco queda depositado en ese tejido y queda depositado, queda almacenado y no me sirve para ningún efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque no estamos en el sitio de acción, ¿sí? Puede ser para un efecto tóxico, ¿sí? O para demostrar, a lo mejor, que estuvo expuesto a algo. ¿Venimos bien? Esperen que voy a ver el chat. Sí. Tengo una consulta. Por ejemplo, yo tomo Alprazolam hace como 2 años por prescripción psiquiátrica por la ansiedad. Y por ejemplo, apenas empecé a tomaba una dosis de 0,5 y me agarraba mucha somnolencia y demás. Y ahora tomo 2 miligramos y por ahí ni siquiera me puedo dormir con eso. ¿Por qué genera ese acostumbramiento en las No, eso se llama tolerancia, ¿sí? Tolerancia al efecto. Todas las benzodiazepinas producen eso. Con el uso continuo producen tolerancia al efecto, y la tolerancia se define como la necesidad de aumentar la concentración, la dosis, para lograr el mismo efecto. O, en este caso, no. Pero bueno, eso tendrías que charlarlo con el psiquiatra para ver, para la modificación, y decirle que te está sucediendo. Pero a lo mejor, vuelvo a decir, él está evaluando que los efectos terapéuticos que logra en vos son aceptables todavía con esta medicación y sin la necesidad de cambiarlo, ¿sí? Pero bueno, esas definiciones de tolerancia, taquifilaxia, todas esas cosas, vamos a verlas cuando lleguemos a farmacodinamia, ¿sí? Dale, profe, gracias. Bien, de nada. ¿Cuáles son los sitios de depósito de las benzodiazepinas? Como dijimos, músculo y grasa. ¿Hay un tiempo estimado para cada fármaco que quede en el sitio de depósito una vez que el fármaco no se administre más? Sí, eso depende, como le dije, las dosis administradas, si es una o varias o cientos o múltiples, ¿sí? Eso también va a depender. Y por lo general, uno piensa que, después lo vamos a ver en farmacocinética clínica, el tiempo de vida media, el tiempo que tarda la droga en caer a la mitad de su concentración. Si cae a la mitad de su concentración, significa que se está metabolizando, se está excretando, pero también salió del sitio de depósito y no logra mantener unas concentraciones que aumenten, ¿sí? Pero eso depende de cada uno de los fármacos. ¿La unión reversible o irreversible depende de la concentración del fármaco? No, no depende de la concentración del fármaco, depende de la afinidad que tenga por el sitio, ¿sí? Bien. Que sea irreversible, que lo determina, vuelvo a decir, la composición de la sustancia y la afinidad por el tejido. ¿Podría explicar la redistribución? No entendí porque es más lenta si está eliminando, o entendí mal. No, la redistribución es por definición es el pasaje de la droga desde el compartimiento vascular hacia los tejidos menos perfundidos, pero con mayor afinidad. Pero como yo les dije, en ese momento en que la curvita viene descendiendo en forma gradual, coexiste con los procesos de eliminación. Es decir, los dos procesos, la redistribución más la eliminación a través del metabolismo y la excreción, coexisten, por eso la concentración plasmática de la droga disminuye. Bien. Sara, sí, esa mnemotecnia es solo aplicable para el diazepam, por eso les dije un ejemplo. Yo les voy a ir tirando así algunas mnemotecnias para que ustedes vayan sabiendo también qué efectos tienen, para qué se puede usar, ¿sí? Bien. Ahí estamos con el otro ejemplo que yo le quería hablar de los depósitos, ¿sí? Que ahí tenemos el plomo y también tenemos el arsénico. El plomo y el arsénico son metales que ustedes los van a utilizar como, lo van a ver como en las intoxicaciones, ¿sí? Entonces,
¿El plomo qué hace? ¿Sí? El plomo ingresa al organismo por alguna vía, puede ser por vía inhalatoria, por vía oral, por vía tópica cutánea, ¿sí? Pero una vez que ingresó pasa al compartimiento vascular y del compartimiento vascular se deposita en el hueso, ¿sí? Se deposita en el hueso. Ese depósito en el hueso, ¿sí? Es irreversible, ¿sí? Es irreversible y persiste durante años. ¿Cuál va a ser la forma en la cual yo tenga que sacar el plomo del hueso? La única forma sería destruyendo el hueso. Si hay un proceso de osteólisis, ¿sí? de destrucción ósea, ahí sí se podría ¿qué? Liberar nuevamente el plomo desde el sitio de depósito, que sería el hueso, a la circulación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es un reservorio que podríamos decir, ¿produce efectos? Sí, va a producir efectos en el hueso, va a haber cambios radiológicos, eso sí va a pasar, después cuando estudien plomo lo van a ver, pero bueno, esa unión es irreversible. ¿Qué quiere decir? Que por más que disminuya la concentración plasmática en sangre, lo que está en plomo está almacenado. El tiempo, ¿sí? estimado que tarda en caer el plomo a la mitad de su concentración en el hueso son aproximadamente más de 10 años, entre 10 y a 20 años, ¿sí? Entonces, pero eso después lo van a estudiar bien, lo que quiero que se acuerden es de esa unión irreversible. Y ahí le puse el arsénico, también, ¿por qué? Porque el arsénico también se acumula, ¿sí? en sitios donde tendríamos la queratina, es decir, estaría en la piel, estaría en las uñas, en el pelo, y eso es importante, ¿por qué? Porque el arsénico sirve tomar muestras de arsénico, es decir, de esos elementos del cuerpo humano, me van a decir si el paciente estuvo expuesto o no estuvo expuesto, ¿sí? a el arsénico. Las concentraciones van a ser pequeñas o van a ser muchas, dependiendo la exposición o no que tengamos a esos tóxicos, ¿sí? Entonces, esos sitios de depósito, fíjense, que no me sirven para lograr, ¿sí? ningún efecto terapéutico, ningún efecto adverso, pero sí a veces me sirve ¿para qué? Para determinaciones de exposición, ¿sí? en este caso, al tóxico, ¿sí? Vamos a ver, si la administración de un fármaco es abusado, como en el caso de las benzodiazepinas, si no se dan las dosis correctas, ¿es posible que existan efectos no deseados o ningún efecto de... Sí, sí, eso sí. Bien. Y el último ejemplo que les doy de los depósitos es la digoxina, ¿sí? La digoxina es un glucósido cardíaco, es de la familia de los digitálicos, ¿sí? y se usa para la insuficiencia cardíaca congestiva. Lo que hace la digoxina es aumentar la fuerza de contracción del miocito. Por lo tanto, para que actúe, tiene que haber corazón, ¿sí? Si no hay miocito, no hay miocardio, la digoxina casi no puede, ¿sí? actuar. Es una droga que la van a escuchar nombrar mucho, y tiene un rango o ventana terapéutica estrecho, ¿sí? Eso también quiero que ya vayan sabiendo. Y la digoxina, ¿sí? se almacena en el músculo, ¿sí? en el músculo donde actúa, sobre todo en el músculo estriado cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, justo este también es uno de los ejemplos que donde va a ir a actuar es en el lugar donde se va a ir a almacenar. Pero el sitio de acción, ¿sí? si bien es en el músculo, va a inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa, que después en algún momento ¿sí? La tendrán que estudiar, ¿sí? Bien. Bueno, con estos ejemplos, ¿sí? con estos ejemplos podríamos hablar que terminamos con distribución, con redistribución, ¿sí? y cuando les pidan interacciones farmacocinéticas, ya saben un montón, ¿sí? saben lo de la unión a proteína plasmática, la fármaco libre, el fármaco unido, saben ejemplos ¿sí? de esto. Ahora vamos a hacer la introducción muy simple por hoy. La clase que viene nos vamos a explayar un poco más en todo lo que es metabolismo, con varios ejemplos también para que les sirva, ¿sí? Pero vamos a hablar inicialmente de lo que es el metabolismo y o biotransformación. ¿Por qué le digo esto? Le puse biotransformación porque les pregunten así, hablen de biotransformación y quedamos con los ojos, ¿sí? como el emoticón, y no sabemos qué preguntar, le están preguntando eso, ¿sí? Metabolismo, ¿sí? ¿Qué es el metabolismo
transformación es transformar. Es transformar, en este caso, un fármaco, ¿sí?, en otra sustancia. En otra sustancia diferente al fármaco que yo administré, ¿sí? Entonces, ¿cómo? A través de un proceso metabólico, a través de un proceso, ¿sí?, enzimático, que va a hacer algunas reacciones en el cual la droga, el fármaco, el medicamento que yo administré, se transforma en otra sustancia, en otro producto. Como regla general, el órgano por excelencia del metabolismo, obviamente es el hígado. Después tendríamos, ¿sí?, otros tejidos, ¿sí?, que también podrían tener acción metabólica importante, sobre todo a nivel intestinal, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la sangre, que también podríamos tener buenas acciones enzimáticas, pero por regla general, ¿sí?, tenemos al hígado como el órgano metabolizador, que la metabolización dijimos que era uno de los mecanismos de eliminación del fármaco, no el único, pero en el caso, por ejemplo, que ustedes van a estudiar del alcohol etílico, el órgano por excelencia de eliminación, ¿sí?, en cantidad va a ser el hígado. Esquemáticamente, ¿sí?, fíjense que yo les hice este círculo, y en ese círculo azul sería el fármaco. ¿Estamos de acuerdo? Ese fármaco, fíjense, ¿qué hizo? Vino y se transformó en un cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Lo ven bien el esquema? Parece tonto, pero quiero que sea así, muy básico. Este es el fármaco, pasa por una reacción de metabolización y se transforma en esto. ¿Esto azul es igual a esto amarillo? La respuesta, obviamente. No. ¿Que no? Perfecto. No. No. Entonces, cuando un fármaco pasa por una reacción de fase 1, ¿sí?, se está, ¿qué?, transformando en otro producto, ¿sí?, en otra estructura totalmente diferente, ¿sí?, a la que yo administré. Por eso, las reacciones de fase 1 también se llaman catabólicas, ¿sí?, o de destrucción, o de lisis. Eso no lo digan, destrucción de lisis no. Es decir, catabólica. ¿Qué significa? Que esa sustancia que yo administré, ¿sí?, se va a transformar, ¿sí?, en otra sustancia totalmente diferente. Esa sustancia totalmente diferente lo vamos a llamar ¿qué? Metabolito. Y ese metabolito, por lo general, que se origine de una reacción de fase 1, es un metabolito activado, ¿sí? Es un metabolito activo. Entonces, cuando un fármaco pasa por una reacción de fase 1 o catabólica, se genera otra sustancia, ¿sí?, que se va a llamar metabolito activo, ¿sí? ¿Cuáles son esas reacciones? Oxidación, reducción y en menor medida la hidrólisis. Las reacciones de fase 1, oxidación, reducción, hidrólisis, me generan un metabolito activo. ¿Siempre? No, pero por regla general, cuando un fármaco pasa por reacción de fase 1, se genera un metabolito activo. ¿Y también se pueden generar metabolitos inactivos? Sí, se pueden generar metabolitos inactivos, ¿sí? Pero por lo general, cuando pasa por una reacción de fase 1, ¿sí?, estamos diciendo que va a ser un metabolito activo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Ahora, fíjense esto. Este es el fármaco. Este es un fármaco. Va a pasar por una reacción ¿de qué? De fase 2. Fíjense, ¿el producto final es el mismo que esto? No. ¿Es totalmente diferente? ¿Sí? ¿Es totalmente diferente a este? Y no, casi no. El producto final sí, podríamos decir. ¿Por qué? Porque esto no es igual a todo esto. Pero fíjense que en la fase 2 tenemos al fármaco, lo tengo acá, y le agregué otra molécula, otra estructura.
¿qué hice? Le transferí, ¿sí? Entonces, las reacciones de fase 2 se llaman reacciones ¿de qué? De conjugación, de transferencia, de síntesis. ¿Por qué? Porque yo estoy originando otra estructura nueva, pero porque le estoy acoplando, ¿sí?, otra molécula. ¿Se entiende eso? Entonces, vuelvo a repetir, las reacciones de fase 2 tenemos el fármaco que va a pasar por esa reacción metabólica a través de las enzimas necesarias y ¿qué hizo? Esa actividad enzimática le transfirieron, le agregaron un grupo diferente al fármaco. Entonces se origina un metabolito. Sí, esto también se va a llamar metabolito. Pero fíjense que la estructura inicial la va a tener, la va a conservar. ¿Estamos? Estos metabolitos, es decir, cuando una droga pasa por reacción de fase 2, por lo general tiene más chance de producir metabolitos que inactivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando le pongo esta sustancia, que puede ser el ácido glucurónico, que es el más frecuente, las conjugaciones con ácido glucurónico, también puede haber sulfato, fosfato, ¿sí?, fosforilaciones. Eso hace que la estructura sea más grande y más hidrosoluble, por lo tanto, más fácilmente excretable. Vuelvo todo a hacer la síntesis de esto, que es la introducción a metabolismo para el viernes que viene. No se vuelen la cabeza, es un tema difícil, vamos a hacerlo simple y vamos a ver algunos ejemplos determinados. Pero si ustedes entienden esto, después va a ser más fácil. Reacciones de fase 1. ¿Qué hacen las reacciones de fase 1? Transforman el fármaco en otra sustancia totalmente distinta. ¿A través de qué? De oxidación, reducción o hidrólisis. ¿Qué es lo que hace? Genera un metabolito. Sí. ¿Puede ser un metabolito activo? Sí. ¿Puede ser un metabolito inactivo? Sí, también. Pero tiene más chance de ser un metabolito activo que no inactivo. Ahora, cuando el fármaco pasa por una reacción de fase 2, que hay una transferencia, una conjugación, ¿con qué? Con grupos con ácido glucurónico, con fosfato, con sulfato, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Genera un mayor tamaño, le da más hidrosolubilidad y por lo general va a ser un metabolito inactivo, pero no quiere decir que no pueda tener actividad. ¿Y cómo puede ser la actividad de ese metabolito? Ya sea el de fase 1 o el de fase 2. Puede ser igual al de la droga madre original, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Prolongar el efecto, o puede ser totalmente distinto. Cuando sea distinto la acción del metabolito al de la droga original, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Ahí vamos a llamarlo como efecto tóxico. ¿Se entiende? Porque es distinto al de la droga madre. ¿Sí? Ahora bien, y ya los dejo, veo las preguntas y con esto terminamos. Sí o sí, una droga tiene que pasar por la reacción de fase 1 y después por reacción de fase 2? No. Las drogas pueden pasar directamente por reacciones de fase 2, puede pasar por una reacción de fase 1, otra reacción de fase 1 y después por una reacción de fase 2. Puede ser que una parte pase por una reacción de fase 1 y la otra parte por una reacción de fase 2. Es decir, eso depende de cada droga. Se lo hace así, ¿sí?, reacciones de fase 1 y fase 2, por el complejo enzimático, la cercanía de los grupos familiares que van a metabolizar eso, y se crea esa secuencia. La clase que viene vamos a hablar un poquito de la citocromo P450, que desvela a muchos y algunos ejemplos determinados, ¿sí? Pero bueno, eso sería cuando les preguntan cuáles son las reacciones de metabolización y cuál es la finalidad, ese sería lo que ustedes tienen que decir. Vamos al... Si un fármaco se metaboliza pasando por ambas fases, ¿se genera también un metabolito activo? Por lo general, como les dije, sí, pasa primero reacción de fase 1, es activo, y después pasó por otra reacción de fase 1, también puede ser activo, y después pasa por una reacción de fase 2, ¿sí? Y ahí tenés el inactivo. Después en la clase que viene vamos a hablar, por ejemplo, del alcohol etílico, que ustedes ya han estudiado muchas veces, las fases de metabolización son fase 1 y después fase 2, ¿sí? Y también del alcohol metílico, también para que veamos otro ejemplo. Vamos a hablar del paracetamol, también para que veamos que
depende, ¿sí? Son metabolitos activos, pero que no tienen el efecto que tendría la droga general. Pero eso lo vamos a ver más la clase que viene. Profe. Perdón. No. Dice, las reacciones están relacionadas, el metabolito amarillo sería el mismo del rojo, distinto. No. Son ejemplos distintos. Reacciones de fase 1 arriba y abajo las reacciones de fase 2. ¿Sí? Para que se entienda que en la reacción de fase 1, la sustancia que yo administré se destruyó. Por eso se llaman catabólicas, es decir, no existe más. En cambio, las reacciones de fase 2, ¿sí? Fíjense que el circulito rojo sigue estando. ¿Por qué? Porque después, cuando en la clase que viene les explique el circuito enterohepático, si una droga entra en el circuito enterohepático, va a poder volver a la sangre, ¿sí? Pero para que entre en el circuito enterohepático tiene que conjugarse con ácido glucurónico, ¿sí? Pero bueno, espérenme, porque hay mucha información que yo sé que la quieren saber, pero bueno, vamos con los tiempos y procesando de a poco bien. Profesor, la fase 2 sería correcto llamarlo anabólico también, sí, anabólico de síntesis, de transferencia, conjugaciones, todo eso es correcto, ¿sí? Bien, hicimos la introducción del metabolismo y obviamente me despido con mi hijo, así que viene la panza creciendo muy bien. Si tienen alguna pregunta, escucho de a uno, o si no me escriben en el chat. Yo, profe, no sé si se puede. Sí, diga. ¿Puede ser que con algún medicamento lo que se busca es la acción del metabolito activo que es diferente a la acción del medicamento, o eso no es? A mí me parece, Sí. Eso es, después lo vamos a ver, que esos se llaman profármacos, ¿sí? Los profármacos o son inactivos, vos los administrás y tenés que lograr la activación a través del metabolismo, ¿sí? Eso sí, también es uno de los ejemplos que vamos a ver la clase que viene. Que no siempre el metabolismo es malo, ¿sí? Es más, vos tenés que metabolizarlo para que se pueda cumplir la acción. Muchas gracias, profe. De nada. Gracias. Nada. Entonces, entonces la acción sería prolongar el efecto del fármaco, de la metabolización. Si tiene, Juana, si el metabolito activo es con la misma actividad que la droga que vos administraste, el objetivo es ese, prolongarlo. Si el fármaco no tenía actividad y vos lo metabolizaste y se activó, ese sí sería, pero prolongarlo si tiene la misma actividad. Si no, el objetivo es eliminarlo. Profe, una pregunta. Sí. Usted había dicho que cuando el metabolito tiene una actividad diferente al de la droga madre, tiene un efecto tóxico. Sí. ¿Está bien así? Bien. Sí. Se considera tóxico, no de nada. Pero no es tóxico por concentración, porque si no el efecto no es el mismo, ¿sí? No es toxicidad por concentración. Claro. Sí, el arsénico se almacena ahí, en el pelo, en la uña, sí, en la queratina, y por lo general podrías decir que es irreversible, ¿sí? Sí, eso no hay ningún problema. Es un metaloide, el arsénico, pero es un poquito más fino. Con tal que vos te acuerdes que el arsénico se deposita en el pelo, en la uña y en la piel, ¿sí? Para mí eso es genial para que vos estudies el hidroarsenicismo crónico regional endémico, el ACRE, que eso lo vas a ver en Injuria también. Sí, y todos los metabolitos, como habíamos visto en la clase pasada, sí, ese activo o inactivo puede entrar en una vía de eliminación, de excreción, ¿sí? Es decir, puede ser activo y se elimine por riñón, por sudor, por lágrima, por bilis, por lo que sea. Sí, el metabolito tanto activo como inactivo es el que se va a eliminar, pero después vamos a ver eso bien. Sí, Mariana, hay fármacos que no se metabolizan, sí, y te dije un ejemplo, los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, como entraron en la sangre, se eliminaron por riñón. Más del 90%, ¿sí?, de lo administrado se elimina por excreción renal. Claro, Sol Enrico. Entonces sería que cuando el fármaco está en el espacio de depósito no cumple su función. Claro, ese es el objetivo del depósito.
no cumple acción deseada, no logra el efecto buscado, ¿sí? Solo sirve como reservorio para cuando la concentración plasmática caiga, sale de ese sitio de depósito y vuelve a la circulación. Pero que puede producir, como dijimos, efectos adversos, puede estar para determinaciones toxicológicas, eso también puede servir. Sí, Martina, algunos fármacos que se unen en forma irreversible, sí, pueden generar toxicidad. No es la regla general, pero sí pueden hacerlo. A veces de esa unión irreversible, vos evitas que tengan efectos sistémicos. Por ejemplo, los insecticidas organoclorados se depositaron en grasa y gracias a Dios que se depositaron en grasa y quedan en la grasa. Si vos destruís la grasa, pasan de vuelta a circulación y podés tener los efectos tóxicos, ¿sí? Como dijimos el plomo. El plomo almacenado en hueso no hace nada, ¿sí? En riesgo de toxicidad. Si vos destruís toda la masa ósea, vas a pasar el plomo del hueso a la sangre y ahí sí podrías llegar a tener toxicidad. Bueno. Bien, después dice, profe, una vez que el fármaco se metaboliza, ¿puede volver al sitio de acción? Sí, si tiene la misma acción que el fármaco que yo administré, sí, va a ser el mismo. Si tiene otra actividad, va a ser otro lugar. Pero eso lo vamos a ver bien en la clase que viene. Están los fármacos, profe, como los ejemplos que vimos, que cumple su acción. A ver. Y están los fármacos como los ejemplos que vimos que cumplen su acción en el sitio de depósito, ¿no? Sí, pero vuelvo a decir, no digan eso de entrada, ¿sí? No digan que el sitio de depósito es para que cumplan su acción, por favor, ¿sí? El sitio de depósito es un almacenamiento, no lo digan. ¿Hay excepciones a la regla? Sí, y en medicina sabemos que es así, ¿sí? Sí, sitio de depósito, sitio de almacenamiento es exactamente lo mismo, por eso lo estamos diciendo. No, Sham, después te lo puedo decir, algún día te cuento porque los amiloglucósidos bloquean la placa neuromuscular. Por lo pronto que vos sepas que hacen eso, a mí me alcanza y me sobra. Y es un efecto adverso infrecuente, ¿sí? Yo quisiera que te acuerdes de la nefro y la autotoxicidad. Bueno, gente, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene. Hasta luego. Gracias igualmente, Muchas profe. gracias, profe, por todo. Gracias, profe. Gracias. Gracias.